Filosofía desatada. Dios es la naturaleza. Con esta simple afirmación, Baruch Spinoza desató una tormenta que lo convirtió en uno de los pensadores más temidos y perseguidos de su tiempo. Pero, ¿qué hacía a sus ideas tan subversivas? ¿Cómo pudo un humilde artesano judío desafiar las verdades absolutas de las religiones y, al mismo tiempo, sentar las bases de la modernidad? Spinoza no solo se atrevió a cuestionar la existencia de un Dios personal, fue más allá, reimaginando a Dios como la esencia misma de la realidad, inseparable de la naturaleza. En un mundo obsesionado con la obediencia ciega a la autoridad divina, su visión era revolucionaria y peligrosa. Fue excomulgado, desterrado y despreciado, pero también reverenciado en secreto por los grandes pensadores que siguieron sus pasos. Porque su pensamiento sigue resonando, siglos después. En este episodio de Filosofía Desatada, nos sumergimos en los textos, cartas y controversias que hicieron de Spinoza una figura inmortal. Durante semanas, hemos investigado manuscritos históricos, analizado su obra ética y rastreado su influencia en la ciencia, la política y la filosofía. Lo que encontrarás aquí es más que una biografía. Es una exploración de ideas que transformaron el mundo. Así que si alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser libre, o cómo un hombre puede cambiar la forma en que entendemos la vida y el universo, este es el momento de descubrirlo. Y si valoras este tipo de contenido que ilumina el pensamiento y cuestiona lo establecido, considera suscribirte a Filosofía Desatada. Aquí, las preguntas nunca se acaban y las respuestas siempre nos llevan más lejos. Ámsterdam, en el siglo XVII, era un hervidero de ideas. Una ciudad única en el mapa de Europa, donde la tolerancia religiosa y la diversidad cultural convivían, aunque no sin tensiones. Para muchos, era un refugio. Para otros, un campo de batalla ideológico. Fue aquí donde Baruch Spinoza creció, rodeado de un entorno tan vibrante como conflictivo, un escenario que moldearía su pensamiento y lo empujaría hacia un camino de soledad intelectual. La familia de Spinoza, judíos sefardíes, había huido de la persecución religiosa en Portugal. Allí, bajo el dominio de la Inquisición, mantener la fe judía podía significar la tortura o la muerte. Sus abuelos vivieron como cristianos nuevos, forzados a practicar el catolicismo en público mientras intentaban preservar sus tradiciones en secreto. Ese pasado traumático marcó profundamente a los Spinoza. Cuando llegaron a Ámsterdam, encontraron un lugar donde podían practicar su fe abiertamente, pero bajo estrictas condiciones. La comunidad judía, agradecida por el refugio ofrecido por las autoridades holandesas, imponía reglas severas para evitar conflictos con el calvinismo dominante. La ciudad era un mosaico religioso. Protestantes, católicos, judíos y anabaptistas convivían, pero siempre bajo la vigilancia de un sistema que castigaba cualquier desviación teológica. En este contexto, la comunidad sefardí no solo buscaba protegerse, sino también reconstruir su identidad. Se esperaba de sus miembros un férreo compromiso con las leyes religiosas. Para un joven como Spinoza, brillante y curioso, este ambiente era una mezcla de estímulo intelectual y asfixia dogmática. Desde pequeño, Baruch destacó en los estudios de la Torá y el Talmud. Sus maestros lo consideraban un prodigio, alguien destinado a liderar espiritualmente a su comunidad. Pero al mismo tiempo, Ámsterdam le ofrecía algo que ninguna comunidad cerrada podía controlar: el acceso a nuevas ideas. A través de las calles y los mercados de la ciudad circulaban libros prohibidos, debates clandestinos y rumores de otros mundos posibles. Filósofos como Descartes ya habían empezado a cuestionar la vieja visión del universo. Spinoza, un ávido lector, pronto quedó fascinado por esas ideas. Sin embargo, esta apertura tenía límites. Los recuerdos de la Inquisición aún pesaban sobre su comunidad. Hablar en voz alta de dudas religiosas o desafiar las escrituras no solo era visto como un peligro personal, sino como una amenaza colectiva. Cualquier desviación podía atraer el escrutinio de las autoridades holandesas y poner en riesgo la seguridad de toda la comunidad. Spinoza,
que ya en su adolescencia mostraba inclinaciones a pensar por sí mismo, comenzó a chocar con las normas establecidas. La figura de Ámsterdam como un refugio de libertades y un espacio de control rígido es fundamental para entender a Spinoza. Creció viendo cómo su familia buscaba reconstruirse tras generaciones de opresión, pero también cómo esas mismas estructuras que les ofrecían seguridad imponían nuevas cadenas. Quizás fue este contraste entre la promesa de libertad y las restricciones que la acompañaban lo que despertó en él la necesidad de ir más allá, de imaginar un mundo donde la razón pudiera ser verdaderamente libre. Spinoza no era ajeno al miedo que la religión podía inspirar, ni a las fracturas que el poder podía infligir en una familia o una comunidad. Pero mientras muchos se adaptaban a las reglas para sobrevivir, él decidió cuestionarlas. En la ciudad de Ámsterdam, donde convergían las promesas de la modernidad y los fantasmas del pasado, comenzó a gestarse el pensamiento de uno de los filósofos más radicales de todos los tiempos. Baruch Spinoza nació en 1632 en el seno de una familia judía sefardí refugiada en Ámsterdam, una ciudad que prometía seguridad y libertad para quienes habían sido perseguidos durante generaciones. Desde muy joven, Baruch mostró un talento excepcional para los estudios religiosos. En la comunidad sefardí, la educación era el pilar fundamental, y los padres de Spinoza, conscientes de su inteligencia, lo inscribieron en una de las mejores escuelas rabínicas de la ciudad. Allí, Spinoza se destacó rápidamente. Su memoria prodigiosa, su capacidad para razonar de manera lógica y su profunda curiosidad lo convirtieron en un estudiante modelo. Los maestros lo veían como una promesa, alguien que, con el tiempo, podía convertirse en un gran rabino, un líder espiritual para su comunidad. Durante sus años de formación, Baruch se sumergió en el estudio de la Torá y el Talmud, los textos sagrados que marcaban la vida y las leyes de los judíos sefardíes. Aprendió hebreo, arameo y un poco de latín, lo que más tarde sería crucial para su desarrollo filosófico. La comunidad judía de Ámsterdam era rígida en sus tradiciones, pero también profundamente orgullosa de su herencia. Spinoza absorbió estas raíces culturales con devoción. Sin embargo, a medida que crecía, también comenzó a hacerse preguntas que pocos se atrevían a formular. ¿Por qué Dios actuaría de una manera que parecía contradecir las leyes naturales? ¿Qué significaba realmente ser libre dentro de un sistema religioso que dictaba cada aspecto de la vida diaria? Estas inquietudes, al principio silenciosas, pronto se convirtieron en un punto de tensión para el joven Spinoza. A pesar de su destreza intelectual y su prometedor futuro como rabino, Spinoza no podía ignorar las ideas que comenzaban a llegar desde fuera de la comunidad. Vivir en Ámsterdam significaba estar expuesto a un mundo en el que las fronteras entre culturas y religiones se desdibujaban. Filósofos como René Descartes y científicos como Galileo Galilei comenzaban a redefinir el conocimiento y el lugar del hombre en el universo. Spinoza, con su insaciable curiosidad, empezó a leer textos que no formaban parte del currículo rabínico. Al hacerlo, abrió una puerta que no podría cerrar. En su adolescencia, la brecha entre Spinoza y su comunidad empezó a ensancharse. Mientras sus compañeros aceptaban los dogmas y tradiciones como verdades inmutables, él se cuestionaba la necesidad de interpretaciones literales de los textos sagrados. Esto no solo era inusual, era peligroso. Para una comunidad que había sufrido tanto, cualquier desviación podía ser vista como una traición. Uno de los episodios más reveladores de esta etapa fue el conflicto entre su admiración por las escrituras y su creciente interés por la razón. En una ocasión, se dice que Spinoza planteó una pregunta que incomodó a uno de sus maestros. Si Dios había creado el mundo perfecto, ¿por qué era necesario que interviniera constantemente en él? La pregunta, aparentemente simple, tocaba el núcleo de las creencias teológicas tradicionales y anticipaba la visión panteísta que Spinoza desarrollaría años después. A medida que Baruch seguía avanzando en sus estudios, quedó claro que su mente funcionaba de una manera diferente. Su pensamiento no se limitaba a las interpretaciones aceptadas. Buscaba conexiones más amplias, respuestas más universales. Pero esta búsqueda de entendimiento, aunque admirable, lo alejaba cada vez más de su comunidad.
Los líderes religiosos, que habían puesto tantas esperanzas en él, comenzaron a preocuparse. Temían que su influencia pudiera sembrar dudas entre otros jóvenes. Los primeros años de Spinoza fueron, en muchos sentidos, una preparación para la ruptura que vendría después. Formado en el corazón de una comunidad que valoraba la tradición por encima de todo, Baruch absorbió lo mejor de esa herencia, pero también se sintió atrapado por sus límites. Era un joven prodigio, un hijo ejemplar de su comunidad, que, paradójicamente, estaba destinado a cuestionarla en su totalidad. Lo que comenzó como un estudiante brillante en la Torá y el Talmud pronto se convertiría en el filósofo que revolucionaría la manera en que pensamos sobre Dios, la naturaleza y nuestra propia libertad. El 27 de julio de 1656, Baruch Spinoza, un joven de apenas 23 años, fue convocado por los líderes de su comunidad judía en Ámsterdam para enfrentar uno de los momentos más dramáticos de su vida. Ese día, la comunidad sefardí pronunció contra el Lakerem una sentencia de excomunión que lo expulsaba completamente del grupo al que había pertenecido desde su nacimiento. En la pequeña sala de la sinagoga, mientras los líderes leían solemnemente el texto de condena, Spinoza se convirtió en un paria, un hombre sin comunidad y, en muchos sentidos, sin identidad. La Kerem era una medida extrema dentro del judaísmo sefardí, utilizada únicamente en casos en los que un miembro era considerado un peligro irreconciliable para la comunidad. No era un castigo menor. La excomunión significaba la muerte social. Los miembros de la comunidad no podían hablar, comerciar ni siquiera estar bajo el mismo techo que el excomulgado. En términos prácticos, Spinoza fue borrado de la vida cotidiana de las personas que habían sido su familia extendida, sus amigos y vecinos. El texto de la Kerem, conservado hasta nuestros días, es contundente. Con el juicio de los ángeles y la palabra de los santos, excomulgamos, apartamos, maldecimos y expulsamos a Baruch de Spinoza, con el consentimiento de Dios, bendito sea, y de toda esta comunidad. La declaración era absoluta. No había posibilidad de arrepentimiento ni de reconciliación. Spinoza quedaba condenado a vagar fuera de los límites de su comunidad, enfrentándose a un mundo que tampoco lo recibiría con los brazos abiertos. Para entender el impacto de este acto en la vida de Spinoza, es importante recordar el contexto en el que se encontraba. La comunidad judía sefardí en Ámsterdam, aunque relativamente próspera, era aún frágil. Sus miembros vivían bajo la sombra de la Inquisición, y cualquier desviación que atrajera la atención negativa de las autoridades podía ser desastrosa. Spinoza, con sus cuestionamientos teológicos y filosóficos, representaba un riesgo inaceptable. Al expulsarlo, la comunidad buscaba protegerse, pero, al hacerlo, lo condenó a un aislamiento que moldearía profundamente su pensamiento. El impacto psicológico de esta ruptura no debe subestimarse. Spinoza, a pesar de su inclinación racional, era humano. Perder la conexión con su comunidad debió ser un golpe devastador. Sin embargo, en lugar de retraerse o abandonar sus ideas, este aislamiento parece haber reforzado su determinación de seguir un camino propio. A partir de este momento, Spinoza ya no estaba limitado por las expectativas o dogmas de su entorno. Su filosofía comenzó a florecer en una dirección completamente nueva, libre de restricciones externas. Desde una perspectiva social, el destierro lo obligó a reinventarse. Sin el apoyo de la comunidad judía, Spinoza tuvo que depender de su habilidad como pulidor de lentes para subsistir. Pero más allá de lo material, este exilio lo llevó a entablar relaciones con otros pensadores, cristianos liberales y humanistas, que lo ayudaron a pulir sus ideas y le proporcionaron un nuevo entorno intelectual. Su aislamiento, paradójicamente, lo conectó con un universo más amplio de pensamiento. La Kerem no solo marcó el final de su relación con la comunidad judía, también simbolizó el inicio de su independencia como filósofo. Spinoza rechazó las etiquetas, las fronteras religiosas y las jerarquías tradicionales. En lugar de aferrarse al consuelo de las instituciones, eligió explorar el universo con una mirada libre, racional y profundamente humanista. Para él,
El destierro no fue una derrota, sino una oportunidad de redefinir su vida y sus ideas. El legado de este momento en su obra es evidente. La idea de que la libertad es inseparable de la comprensión racional de la naturaleza y las leyes que nos gobiernan tiene sus raíces en este acto de ruptura. Al ser rechazado por su comunidad, Spinoza comprendió que la verdadera libertad no reside en la aceptación de los demás, sino en la capacidad de entender el mundo y vivir en armonía con esa comprensión. El joven de 23 años que quedó solo ese día de julio no se hundió. Transformó su soledad en la base de una filosofía que sigue desafiando y guiando al pensamiento humano siglos después. Baruch Spinoza transformó una de las ideas más arraigadas en la mente humana, la concepción de Dios. Para él, Dios no era un ser distante, sentado en un trono celestial, dictando leyes desde lo alto. Tampoco era un juez vigilante que premiaba o castigaba según la obediencia de los hombres. Spinoza propuso algo radicalmente diferente. Dios y la naturaleza eran una misma cosa. Todo lo que existe, todo lo que ocurre, forma parte de un único y eterno sistema al que llamó Dios o naturaleza. Esta visión, conocida como panteísmo, sacudió los cimientos de la teología tradicional. En lugar de un Dios personal, separado del mundo y de sus criaturas, Spinoza veía a Dios como la esencia misma de todo lo que es. El universo, con sus galaxias, estrellas, mares y montañas, no era una creación de Dios, sino su manifestación. Cada ley de la física, cada fenómeno natural, cada pensamiento humano, eran expresiones de esta única sustancia infinita. Imaginemos por un momento esta idea en el contexto de su tiempo. En el siglo XVII, la religión dominaba todos los aspectos de la vida, desde la moral hasta la política. Las autoridades eclesiásticas definían qué era bueno, malo, verdadero o falso. La idea de un Dios trascendente justificaba las jerarquías y los dogmas. Spinoza rompió con esta estructura al redefinir a Dios no como un ser al que se debía temer y obedecer, sino como una realidad a la que se podía entender. Para Spinoza, entender a Dios significaba comprender las leyes de la naturaleza. Esto incluía tanto las leyes físicas, como la gravedad o el movimiento, como las leyes humanas, como las emociones y los deseos. En su obra Ética, explicó que todo en el universo está gobernado por estas leyes y que no hay lugar para el azar ni para los milagros. Lo que llamamos milagro no es más que nuestra ignorancia de las verdaderas causas naturales. Esta idea, que en su tiempo fue considerada herética, es sorprendentemente compatible con la ciencia moderna. Pensemos, por ejemplo, en las leyes de la física. Desde Newton hasta Einstein, los científicos han buscado describir un universo gobernado por principios inmutables. Einstein, de hecho, era un gran admirador de Spinoza. En una ocasión, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se interesa por los destinos y acciones de los hombres». La conexión entre las ideas de Spinoza y la física moderna va más allá de la admiración de Einstein. Su visión del universo como una unidad indivisible anticipa conceptos como el de los sistemas interconectados en la teoría cuántica. Cada partícula, cada interacción, está intrínsecamente ligada al todo. La naturaleza no es un conjunto de objetos aislados, sino un entramado en constante movimiento. Pero el panteísmo de Spinoza no solo es una revolución científica, también es una revolución ética. Al eliminar la separación entre Dios y el mundo, Spinoza nos invita a ver la divinidad en todo lo que nos rodea. Una hoja cayendo de un árbol, el fluir de un río, el latido de nuestro corazón, son expresiones de esa misma sustancia infinita. Esta perspectiva nos lleva a un respeto profundo por la naturaleza y por la vida, no por miedo al castigo divino, sino porque somos parte inseparable de ese todo. Para Spinoza, la verdadera libertad no consistía en actuar en contra de las leyes naturales, sino en comprenderlas y vivir en armonía con ellas. Esto implicaba aceptar las cosas tal como son, no como desearíamos que fueran. Si entendemos que todo lo que ocurre es una expresión de las leyes de la naturaleza,
podemos liberar nuestra mente de las emociones destructivas como el miedo, la ira o el odio, y alcanzar lo que él llamaba la beatitud o la felicidad suprema que proviene del conocimiento. La revolución panteísta de Spinoza fue, y sigue siendo, profundamente transformadora. Cambió la manera en que pensamos sobre Dios, la naturaleza y nuestro lugar en el universo. Nos desafía a dejar de buscar respuestas en un cielo lejano y a mirar, en cambio, hacia el mundo que tenemos delante. Porque, como Spinoza nos enseña, Dios no está en el cielo, sino en el mundo, en cada rincón, en cada ser, en cada ley que lo gobierna. Es una visión que nos invita no solo a entender, sino también a maravillarnos ante la inmensidad y la belleza del todo. Baruch Spinoza no era un hombre de lujos ni ambiciones materiales. Vivía con sencillez, alejado de las intrigas del poder y las comodidades de quienes se conformaban con las normas establecidas. Después de ser excomulgado, eligió una vida modesta como pulidor de lentes, un oficio que le permitía mantener su independencia y dedicarse a su verdadera pasión, la filosofía. Pulir lentes, en el siglo XVII, no era una tarea menor. Los telescopios y microscopios, inventos revolucionarios en la época, dependían de la precisión con la que se trabajaban estos delicados instrumentos. Para obtener una lente perfecta, el artesano debía combinar paciencia, técnica y un ojo agudo para los detalles. Spinoza, con su inclinación natural hacia la exactitud y el rigor, encontró en este oficio un paralelismo con su filosofía. Al igual que una lente debe estar perfectamente pulida para revelar la claridad de lo que observa, el pensamiento debe ser trabajado con cuidado para alcanzar la verdad. El taller de Spinoza era un espacio humilde, pero lleno de significado. Allí, entre herramientas y fragmentos de cristal, el filósofo perfeccionaba su habilidad manual mientras reflexionaba sobre las grandes preguntas del universo. No hay registro de que buscara riquezas o reconocimiento en su oficio. Más bien, lo veía como un medio para sostenerse sin depender de mecenas que pudieran interferir en su pensamiento. Esta independencia era fundamental para un hombre que valoraba la libertad por encima de todo. La precisión que Spinoza aplicaba a su trabajo reflejaba su visión del mundo. Así como un cristal bien trabajado elimina las distorsiones y permite una visión nítida, Spinoza creía que el entendimiento humano debía despojarse de prejuicios y supersticiones para percibir la realidad tal como es. Este compromiso con la claridad se puede observar tanto en su oficio como en su obra filosófica. En su ética, por ejemplo, estructuró sus argumentos con un rigor geométrico, demostrando cada proposición de manera lógica, como si estuviera puliendo ideas hasta alcanzar su máxima perfección. La vida como artesano también habla de la humildad de Spinoza. A pesar de su genio intelectual, no buscó la fama ni se colocó por encima de los demás. Esta modestia contrastaba con muchos de los intelectuales de su época, que dependían de las cortes y las élites para financiar sus trabajos. Spinoza, en cambio, se mantenía apartado de estas dinámicas, trabajando en silencio mientras sus ideas desafiaban los cimientos de la teología y la filosofía occidental. Es interesante imaginar cómo, mientras sus manos daban forma a una lente, su mente exploraba los principios más profundos de la existencia. En ese pequeño taller, Spinoza estaba construyendo no solo instrumentos para ver el mundo, sino también una filosofía que cambiaría nuestra manera de comprenderlo. Su capacidad para unir lo práctico y lo teórico es una lección que resuena incluso hoy. La grandeza no siempre necesita de grandes escenarios. A veces, se encuentra en el trabajo constante y discreto, en el empeño por perfeccionar aquello que hacemos, por humilde que sea. El oficio de pulidor de lentes también tiene una dimensión simbólica en la vida de Spinoza. Nos recuerda que, para entender la realidad, a menudo necesitamos instrumentos que amplíen nuestra visión, que nos permitan observar lo que de otro modo permanecería oculto. Spinoza fue, en muchos sentidos, ese instrumento para el pensamiento humano. Su filosofía nos ayuda a ver con mayor claridad las conexiones entre Dios, la naturaleza y nuestra propia existencia. La imagen de Spinoza en su taller, rodeado de cristales y herramientas,
Es un poderoso recordatorio de cómo el trabajo manual y el intelectual pueden entrelazarse. Es la historia de un hombre que encontró en la precisión y la dedicación de su oficio una metáfora de su búsqueda filosófica. Cada lente que pulió fue, quizás, una pequeña representación de su esfuerzo por pulir el entendimiento humano, eliminando las distorsiones y revelando la verdad con la misma claridad con la que un cristal perfecto deja pasar la luz. En 1677, poco antes de su muerte, Baruch Spinoza dejó al mundo su obra más monumental, Ética demostrada según el orden geométrico. Este libro no solo condensaba toda su filosofía, sino que también representaba un desafío al pensamiento tradicional de su tiempo. Spinoza no escribió un tratado común. Con el rigor y la claridad de un matemático, organizó su obra como si fuera una demostración geométrica, partiendo de definiciones y axiomas para desarrollar proposiciones y corolarios que revelaran la naturaleza última de la realidad, el alma y la libertad. La estructura de la ética no es un capricho formal. Para Spinoza, el universo mismo está gobernado por leyes inmutables, como los principios geométricos. Así como un triángulo debe tener 3 lados, todo lo que existe en el mundo obedece a una lógica interna, un orden que podemos comprender si nos despojamos de prejuicios y miramos la realidad con objetividad. Este enfoque refleja su convicción de que la razón es la herramienta más poderosa para alcanzar la verdad. La obra se divide en 5 partes, cada una explorando un aspecto esencial de la existencia: Dios, la naturaleza de la mente, las emociones humanas, la esclavitud a las pasiones y, finalmente, la libertad y la felicidad. Desde el principio, Spinoza deja claro que no está hablando de un Dios personal, sino de una sustancia infinita, eterna y única, que abarca todo lo que existe. Este Dios no está fuera del mundo, es el mundo mismo, en toda su complejidad y magnificencia. Uno de los conceptos centrales de la ética es la idea de que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos sin restricciones, sino en comprender las leyes de la naturaleza y vivir en armonía con ellas. Spinoza argumenta que los seres humanos a menudo se ven dominados por sus emociones y deseos, que los arrastran como barcos a la deriva en un mar de pasiones. Pero esta esclavitud emocional puede superarse a través del conocimiento. Entender por qué sentimos lo que sentimos, y cómo esos sentimientos se relacionan con el orden natural, nos permite actuar de manera más racional y, por ende, más libre. Un ejemplo práctico de esta idea es cómo manejamos la ira. Imaginemos que alguien nos insulta. Nuestra reacción inmediata puede ser devolver el insulto o buscar una venganza. Pero Spinoza nos invita a detenernos y analizar la situación. ¿Por qué esa persona nos insulta? ¿Qué emociones la están dominando? Al comprender las causas de su comportamiento, dejamos de reaccionar impulsivamente y podemos actuar con mayor sabiduría. Esta comprensión nos libera del ciclo de acción y reacción que define gran parte de la conducta humana. La libertad, para Spinoza, no es la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de vivir según la razón. Esto también está relacionado con su concepto de felicidad, que no se encuentra en placeres efímeros o en la acumulación de riquezas, sino en el conocimiento profundo de la naturaleza y de nosotros mismos. La felicidad suprema, o beatitudo, surge cuando logramos vernos como parte de un todo mayor, cuando dejamos de luchar contra las leyes del universo y empezamos a fluir con ellas. La ética también aborda la naturaleza de las emociones, a las que Spinoza llama afectos. Según él, las emociones no son enemigos que debamos suprimir, sino fuerzas que debemos entender y dirigir. Nos enseña que no hay nada inherentemente malo en sentir tristeza, miedo o deseo, pero que podemos transformarlos en alegría y amor al comprender sus causas y su lugar en el gran esquema de la existencia. La influencia de esta obra es difícil de exagerar. Aunque inicialmente fue recibida con rechazo y condenada por muchas instituciones religiosas, la ética ha sido redescubierta una y otra vez por generaciones de pensadores, desde los ilustrados hasta los científicos modernos. Su visión de un universo gobernado por leyes racionales ha inspirado tanto a filósofos como a físicos.
Y su mensaje sobre la libertad como comprensión sigue siendo profundamente relevante en un mundo que a menudo parece dominado por emociones descontroladas y conflictos irracionales. Spinoza no escribió la ética para obtener fama ni para convencer a las masas. La escribió porque creía que, al entender la estructura profunda del universo, podíamos encontrar la paz interior y la verdadera felicidad. Su obra es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras suposiciones y a vivir de manera más consciente y plena. En sus páginas, nos ofrece no solo una filosofía, sino una forma de vida, un camino hacia la libertad y la alegría que surge de entender el mundo tal como es. Baruch Spinoza y René Descartes, aunque separados por unos pocos años, representan dos formas radicalmente distintas de entender el mundo. Descartes, conocido como el padre de la filosofía moderna, propuso una visión dualista que dividía la realidad en dos sustancias fundamentales: la mente, que es inmaterial y piensa, y el cuerpo, que es material y ocupa espacio. Esta separación, conocida como dualismo cartesiano, influyó profundamente en el pensamiento occidental, consolidando una visión en la que el ser humano era una especie de puente entre dos mundos: el mundo espiritual y el mundo físico. Spinoza, sin embargo, no aceptaba esta división. Para él, la idea de que mente y cuerpo fueran entidades separadas no solo era incorrecta, sino que creaba una visión fragmentada y confusa de la realidad. En su lugar, propuso una filosofía monista: mente y cuerpo no son dos sustancias diferentes, sino dos caras de una misma moneda. Son dos maneras de describir la misma realidad. Desde esta perspectiva, todo lo que pensamos y sentimos tiene una correlación directa en el mundo físico, y cada acción física refleja, a su vez, un estado mental. Pongamos un ejemplo para ilustrar esta diferencia. Según Descartes, si sientes tristeza, ese sentimiento pertenece al reino de la mente, mientras que tu cuerpo, con su expresión facial o su postura decaída, es una reacción independiente en el mundo físico. Spinoza, en cambio, afirmaría que no hay separación. La tristeza no está en la mente ni en el cuerpo, sino que es una única experiencia expresada de dos maneras. Lo que llamamos mente es simplemente nuestra percepción interna de lo que ocurre en el cuerpo, y viceversa. Este enfoque tiene implicaciones profundas. Mientras que Descartes creía que la mente podía tener cierto control sobre el cuerpo, como un piloto dirige un barco, Spinoza sostenía que esa idea era una ilusión. Para él, nuestras acciones y pensamientos están determinados por las leyes de la naturaleza, igual que cualquier otro fenómeno en el universo. No hay un yo separado del cuerpo que pueda tomar decisiones libres en el sentido cartesiano. La libertad, para Spinoza, no consiste en una voluntad independiente, sino en entender esas leyes y actuar en armonía con ellas. La diferencia entre ambos filósofos también se refleja en cómo entendían a Dios. Descartes concebía a Dios como un ser trascendente, que creó el mundo pero existía fuera de él. Spinoza, como hemos visto, identificaba a Dios con la naturaleza misma. En este sentido, la filosofía de Spinoza es mucho más radical, ya que elimina cualquier barrera entre lo divino y lo material. Para él, no hay dos realidades paralelas, una espiritual y otra física. Solo hay una, y comprenderla es el objetivo último de la razón. Las consecuencias de esta diferencia son vastas. El dualismo cartesiano ha influido en campos tan diversos como la medicina, la psicología y la religión, promoviendo una visión en la que los problemas del cuerpo y los de la mente se tratan por separado. Spinoza, por otro lado, ofrece una visión más integrada, que se alinea con enfoques contemporáneos como la medicina psicosomática, que reconoce la profunda conexión entre la mente y el cuerpo. La filosofía de Spinoza también tiene un impacto práctico en cómo enfrentamos la vida. Si entendemos que nuestras emociones, pensamientos y acciones son parte de un mismo sistema natural, podemos dejar de culparnos por lo que sentimos o por nuestras limitaciones. En lugar de luchar contra nosotros mismos, Spinoza nos invita a buscar el conocimiento y la comprensión de nuestra propia naturaleza. Este entendimiento no solo nos libera de falsas expectativas,
sino que también nos permite vivir con mayor serenidad. Spinoza y Descartes son, en muchos sentidos, símbolos de dos maneras de mirar el mundo. Descartes nos ofrece un universo dividido, con una mente que busca dominar un cuerpo y un mundo físico. Spinoza, en cambio, nos muestra un universo unificado, donde mente y cuerpo son expresiones de una misma realidad, inseparables e interconectadas. Esta visión no solo desafió las creencias de su tiempo, sino que sigue inspirándonos a buscar una comprensión más profunda de quiénes somos y de nuestro lugar en el vasto entramado de la naturaleza. Baruch Spinoza fue un hombre adelantado a su tiempo, y su influencia no se limitó a los debates filosóficos de su época. Con sus ideas, pavimentó el camino hacia un pensamiento secular que aún hoy define nuestra manera de entender el mundo. En un tiempo dominado por la religión, cuando el poder de las instituciones eclesiásticas dictaba las reglas de la vida cotidiana y de la ciencia, Spinoza se atrevió a desafiar esas estructuras. Propuso una visión del universo que no dependía de dogmas ni de revelaciones divinas, sino de la razón y las leyes naturales. Para Spinoza, la religión no era un medio para alcanzar verdades absolutas, sino una herramienta para mantener el orden social. En su tratado teológico-político, argumentaba que los textos sagrados debían interpretarse no como documentos sobrenaturales, sino como expresiones históricas y humanas de moral y política. Esta idea fue revolucionaria. Al separar la religión de la filosofía y la ciencia, Spinoza sentó las bases de un pensamiento independiente, donde el conocimiento no estaba subordinado a la fe. Este enfoque no solo desafió a las autoridades religiosas de su tiempo, sino que también marcó un punto de inflexión hacia la modernidad. Imaginemos el impacto de esta idea en un mundo donde todo, desde la política hasta la cosmología, se justificaba en términos religiosos. Spinoza, con su visión racional del universo, abrió la puerta a un pensamiento que buscaba comprender la realidad no a través de milagros, sino de causas naturales. Este enfoque influyó profundamente en pensadores posteriores, desde los ilustrados hasta los científicos del siglo XX. Uno de los ejemplos más conocidos de esta influencia es Albert Einstein, quien, al ser cuestionado sobre sus creencias religiosas, declaró: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se interesa por los destinos y acciones de los hombres». Con esta afirmación, Einstein reconocía la visión de Spinoza de un universo regido por leyes inmutables, donde la divinidad no era una figura personal, sino la esencia misma de la naturaleza. Esta perspectiva resuena con la física moderna, que busca desentrañar las reglas fundamentales que rigen el cosmos, desde la relatividad hasta la mecánica cuántica. Pero la influencia de Spinoza no se limita a la ciencia. En el ámbito de la filosofía, su impacto es igualmente profundo. Immanuel Kant, aunque en desacuerdo con algunas de sus ideas, reconoció a Spinoza como un punto de partida esencial para su propia crítica de la razón. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, por su parte, lo describió como un punto central en la filosofía moderna, y aunque discrepaba de su monismo, admiraba su capacidad para construir un sistema filosófico coherente y unificado. La secularización del pensamiento, iniciada por Spinoza, permitió que conceptos como la libertad, la democracia y los derechos individuales se desarrollaran sin depender de fundamentos religiosos. Su idea de que la verdadera libertad consiste en comprender las leyes que nos gobiernan tuvo un eco importante en los movimientos ilustrados, que promovieron la educación y la razón como herramientas para el progreso humano. Además, su enfoque sobre la moralidad, basado en la comprensión racional de las emociones y las pasiones, ofreció una alternativa a los códigos éticos impuestos por la religión. Para Spinoza, la ética no era un conjunto de mandamientos divinos, sino una guía para vivir en armonía con la naturaleza y alcanzar la felicidad a través del conocimiento. Este enfoque inspiró a filósofos como Friedrich Nietzsche, que también cuestionaron las bases tradicionales de la moralidad. Hoy, la influencia de Spinoza sigue siendo palpable. Su visión de un universo interconectado, donde todo sigue un orden lógico, no solo es relevante para la filosofía y la ciencia, sino también para debates contemporáneos sobre ecología,
inteligencia artificial y la relación entre humanidad y tecnología. En un mundo cada vez más secular, las ideas de Spinoza nos recuerdan que la razón, la curiosidad y la comprensión son nuestras herramientas más poderosas para enfrentarnos a los grandes desafíos de la existencia. Spinoza fue, y sigue siendo, un precursor de la modernidad. Al redefinir la relación entre Dios, la naturaleza y el ser humano, nos mostró un camino hacia un pensamiento más libre, donde la verdad no depende de la fe, sino de la capacidad de entender. Su legado, aunque a menudo incomprendido en su tiempo, sigue iluminando nuestra búsqueda de conocimiento y significado en un universo vasto y misterioso. Baruch Spinoza, con su filosofía audaz y radical, no dejó a nadie indiferente en su época. Fue, simultáneamente, objeto de admiración y desprecio. Sus ideas, que desafiaban tanto las doctrinas religiosas como las tradiciones filosóficas, lo convirtieron en una figura controvertida. Un hombre que inspiraba tanto fascinación como rechazo. Mientras algunos veían en él a un visionario capaz de desentrañar los misterios del universo, otros lo consideraban un peligroso hereje, alguien cuya mera existencia amenazaba el orden establecido. Entre sus contemporáneos, pocos se atrevieron a defenderlo abiertamente. Las instituciones religiosas, tanto judías como cristianas, condenaron sus ideas con vehemencia. La Iglesia Católica incluyó sus escritos en el índice de libros prohibidos, considerándolos una amenaza para la fe. En círculos protestantes, su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo, una acusación que, en su tiempo, equivalía a la condena más severa. Incluso quienes compartían ciertas inquietudes filosóficas con Spinoza lo mantenían a distancia, temerosos de ser asociados con su reputación de impiedad. Sin embargo, su influencia no dejó de extenderse. En privado, muchos pensadores de la época leían sus obras con atención, reconociendo la profundidad y el rigor de su pensamiento. Uno de ellos fue Gottfried Wilhelm Leibniz, el célebre matemático y filósofo. En 1676, un año antes de la muerte de Spinoza, Leibniz intentó visitarlo en Holanda. Aunque las circunstancias exactas de su encuentro son inciertas, sabemos que Leibniz quedó profundamente impresionado por la claridad y la coherencia de las ideas de Spinoza. Pero esta admiración fue breve y limitada. Leibniz, a pesar de su curiosidad, no podía permitirse abrazar públicamente las ideas de Spinoza. Sus propios intereses filosóficos y políticos lo obligaban a mantener una distancia prudente. Tras la muerte de Spinoza, Leibniz criticó aspectos clave de su filosofía, especialmente su identificación de Dios con la naturaleza, argumentando que esa visión eliminaba la noción de un Dios personal y providente, esencial para el pensamiento cristiano. Este distanciamiento no fue inusual. Muchos contemporáneos de Spinoza compartían esta mezcla de admiración y rechazo. En paralelo, figuras menos conocidas, pero igualmente influyentes, empezaron a difundir sus ideas en círculos intelectuales clandestinos. Los denominados espinocistas radicales encontraron en su filosofía una base para criticar las instituciones religiosas y abogar por una sociedad más libre y racional. Estas pequeñas comunidades, aunque marginales, jugaron un papel crucial en la preservación de su legado. Las reacciones de su época reflejan la profundidad del impacto de Spinoza. Para las instituciones, era un enemigo porque desafiaba sus fundamentos. Para los intelectuales, era un faro, aunque uno peligroso de seguir. Su vida y obra dividieron a los pensadores entre aquellos que lo rechazaban por temor o convicción y aquellos que, aunque en secreto, reconocían en él a uno de los grandes arquitectos del pensamiento moderno. Pero quizás lo más fascinante de Spinoza es que, a pesar de las críticas y los rechazos, nunca dejó de ser fiel a sí mismo. Vivió una vida de modestia y reflexión, alejado de los debates públicos y las polémicas, permitiendo que sus ideas hablaran por él. En un mundo donde la fama y la influencia eran buscadas activamente por los filósofos, Spinoza eligió el silencio y la soledad. Y, sin embargo, fue precisamente esta integridad lo que lo convirtió en una figura inmortal. Mientras sus críticos intentaban desacreditarlo, sus ideas seguían creciendo, desafiando fronteras y ganando nuevos adeptos.
Porque, al final, la grandeza de Spinoza no residía en su capacidad para agradar o convencer, sino en su valentía para pensar más allá de los límites de su tiempo. Y aunque fue amado por unos pocos y odiado por muchos, su filosofía nos sigue invitando a mirar el mundo con nuevos ojos, con la misma audacia y libertad que él abrazó hasta el final. Baruch Spinoza, a pesar de la complejidad de su pensamiento, no escribió solo para los eruditos de su tiempo. Sus ideas, profundas y universales, ofrecen lecciones que pueden aplicarse en la vida cotidiana de cualquier persona, incluso siglos después de su muerte. En esencia, su filosofía nos invita a mirar el mundo con claridad, a comprendernos mejor a nosotros mismos y a encontrar la paz interior en un universo gobernado por leyes naturales, no por el azar ni los caprichos divinos. Spinoza nos enseña, en primer lugar, que la felicidad no está en lo que poseemos, sino en lo que comprendemos. Vivimos en un mundo que nos empuja a buscar la felicidad en bienes materiales, en logros externos, en la aprobación de los demás. Sin embargo, Spinoza plantea que la verdadera alegría proviene del conocimiento, no solo del mundo que nos rodea, sino de nuestras propias emociones y deseos. Entender por qué nos sentimos de una manera u otra, por qué reaccionamos ante ciertas situaciones, nos permite tomar control de nuestras vidas en lugar de ser arrastrados por pasiones incontrolables. Imaginemos un ejemplo cotidiano. Supongamos que enfrentamos una situación que nos genera enojo, un malentendido en el trabajo o un comentario hiriente de alguien cercano. La reacción inmediata podría ser devolver el enojo, culpar a los demás o incluso quedarse rumiando el incidente durante días. Pero Spinoza nos invita a detenernos y reflexionar. ¿Qué es el enojo? Según él, una emoción que surge cuando percibimos algo como un obstáculo para nuestra propia existencia. Si comprendemos esto, podemos transformar esa energía negativa en algo constructivo. En lugar de culpar o reaccionar impulsivamente, podemos buscar las causas de ese enojo, tanto en los demás como en nosotros mismos, y tomar decisiones más sabias. Spinoza también nos recuerda que no somos islas. Cada uno de nosotros es parte de un todo más grande: la naturaleza, la humanidad, el universo. Este entendimiento nos ayuda a ver nuestras vidas en perspectiva. Las cosas que a menudo nos preocupan o nos angustian, vistas desde una perspectiva más amplia, son como olas en el océano, temporales, inevitables, pero también parte de un sistema mayor que podemos aceptar. Este enfoque nos ayuda a reducir el estrés y a vivir con mayor serenidad, sabiendo que no podemos controlar todo, pero sí podemos comprender y adaptarnos a las leyes que rigen nuestras vidas. Otro aspecto clave de su filosofía es su visión de la libertad. Para Spinoza, ser libre no significa hacer lo que queramos sin restricciones. Significa entender las reglas del juego y vivir en armonía con ellas. Al igual que un marinero que navega con el viento en lugar de luchar contra él, nosotros podemos alcanzar una vida más plena si aceptamos y trabajamos con las condiciones que nos rodean en lugar de resistirlas. Este principio se aplica a todo, desde cómo manejamos nuestras relaciones hasta cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Quizás uno de los mayores regalos que Spinoza nos ofrece es su idea de que todo en la naturaleza, incluidos nosotros, es digno de respeto y admiración. Si Dios es la naturaleza, como Él propone, entonces cada hoja de árbol, cada estrella en el cielo, cada momento de nuestra vida, es una expresión de lo divino. Esto no significa que tengamos que adorar la naturaleza, sino que podemos aprender a verla y a verla en nosotros mismos con una profunda gratitud y asombro. En un mundo donde a menudo nos sentimos desconectados y alienados, esta visión puede ayudarnos a redescubrir un sentido de pertenencia. En definitiva, la filosofía de Spinoza no es solo una colección de ideas abstractas. Es un mapa para navegar la vida con sabiduría y equilibrio. Nos invita a abrazar nuestra humanidad con todas sus imperfecciones y a encontrar la alegría en el conocimiento, la comprensión y la conexión con el mundo que nos rodea. Spinoza vivió hace más de 300 años, pero sus lecciones son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Y quizás, al reflexionar sobre ellas, podamos encontrar, como él, un poco más de paz en este vasto y maravilloso universo.
Baruch Spinoza sigue siendo peligroso porque desafía lo que más tememos enfrentar, la necesidad de pensar por nosotros mismos. Su filosofía no nos ofrece refugio en dogmas, ni en promesas de redención divina, ni en verdades cómodas. Al contrario, nos obliga a mirar el mundo tal como es, sin adornos ni ilusiones, y a aceptar nuestra responsabilidad como seres racionales en un universo que no gira en torno a nosotros. En su tiempo, esto lo convirtió en un enemigo para las instituciones religiosas y políticas. Hoy, su mensaje sigue siendo igual de incómodo y, por ello, profundamente relevante. Spinoza nos recuerda que la libertad no es un regalo que alguien nos da, sino una tarea que debemos conquistar. Su idea de la libertad como comprensión racional es quizás uno de los conceptos más poderosos y peligrosos que nos ha legado. En un mundo donde a menudo buscamos respuestas rápidas y soluciones fáciles, Spinoza nos desafía a detenernos, a reflexionar, a entender las causas detrás de nuestras emociones, decisiones y circunstancias. Esta búsqueda de entendimiento es, en sí misma, un acto de rebelión contra la ignorancia y el conformismo. Pero su peligro no termina ahí. Al identificar a Dios con la naturaleza, Spinoza elimina la separación entre lo divino y lo humano. Nos dice que no hay un plan celestial diseñado para nosotros, que no hay un juez supremo observando nuestras acciones, que somos parte de un todo infinito que no nos debe nada. Esta idea, para muchos, sigue siendo inquietante. En un mundo donde la religión aún es un refugio para millones, Spinoza nos invita a encontrar sentido en la naturaleza misma, en sus leyes y en nuestra capacidad de comprenderlas. Para quienes dependen de las certezas de la fe, esta propuesta puede parecer no solo peligrosa, sino profundamente desestabilizadora. Y sin embargo, en esa desestabilización está su grandeza. Spinoza nos da una alternativa, una vida guiada por la razón, la curiosidad y el respeto por el orden natural. No es una vida fácil, pero es una vida auténtica. Nos invita a liberarnos de las cadenas del miedo y de la superstición y a abrazar una visión del mundo donde la felicidad no depende de factores externos, sino del conocimiento y la aceptación de nuestra propia naturaleza. En un mundo polarizado como el actual, donde las ideologías compiten por nuestra lealtad y las divisiones parecen irreconciliables, Spinoza nos ofrece una perspectiva radicalmente unificadora. Nos recuerda que, al final, todos somos parte del mismo tejido, regidos por las mismas leyes naturales, afectados por las mismas pasiones humanas. En lugar de buscar enemigos, Spinoza nos anima a buscar comprensión. En lugar de dividirnos, nos invita a reconocernos como expresiones de un mismo todo. Hoy, su filosofía puede ayudarnos a enfrentar desafíos que van desde la crisis climática hasta la fragmentación social. Al entendernos como parte de un sistema más amplio, quizás podamos encontrar soluciones que trasciendan intereses individuales o nacionales y trabajen hacia un bien común. Su mensaje no es solo un llamado a la razón, sino también a la humildad, al reconocimiento de que no somos amos del universo, sino participantes en su vasto e intrincado orden. Baruch Spinoza sigue siendo peligroso porque nos reta a ser libres, y la libertad, como él bien sabía, es un desafío constante. Pero también sigue siendo una fuente de esperanza. En sus palabras, encontramos una visión del mundo que no niega nuestras limitaciones, pero que al mismo tiempo celebra nuestra capacidad para comprender y adaptarnos. Su filosofía, lejos de ser un ataque a nuestra humanidad, es un homenaje a nuestra capacidad para trascenderla, para ver más allá de lo inmediato y encontrar la conexión entre todas las cosas. Spinoza no fue un revolucionario en el sentido tradicional. No buscaba derrocar gobiernos ni liderar movimientos de masas. Su revolución fue silenciosa, personal y, al mismo tiempo, universal. Por eso sigue siendo tan peligroso, y por eso sigue siendo tan necesario. Porque mientras haya quienes se atrevan a pensar por sí mismos, a cuestionar lo establecido, a buscar la verdad incluso cuando es incómoda, Spinoza vivirá en sus ideas y en su llamado eterno a la razón y la libertad. Baruch Spinoza nos dejó una lección que atraviesa siglos y fronteras. No hay mayor libertad que la de comprender,
y no hay mayor amor que el que se tiene hacia la verdad. Su visión de un Dios inseparable de la naturaleza nos invita a reconciliarnos con el mundo, no desde el miedo o la obediencia ciega, sino desde la maravilla, el respeto y el entendimiento. En un universo infinito, regido por leyes que apenas comenzamos a desentrañar, Spinoza nos recuerda que nuestra tarea más noble no es conquistar, sino conocer. Hemos explorado cómo este humilde pulidor de lentes se atrevió a desafiar las creencias más arraigadas, a transformar la teología en filosofía y a mostrar que la verdadera paz no viene de evitar los conflictos externos, sino de cultivar la fortaleza interior. Como él mismo dijo, la paz no es la ausencia de guerra, sino una virtud nacida de la fortaleza del alma. Hoy, cuando el ruido del mundo parece ensordecernos, el mensaje de Spinoza sigue siendo un faro. Nos enseña que amar a Dios o a la naturaleza no es una cuestión de rezos o ritos, sino de vivir plenamente, aceptando las leyes que nos gobiernan y buscando la alegría en el conocimiento. Es un llamado a mirar la vida con serenidad, a aceptar nuestras limitaciones y a trabajar con lo que tenemos para encontrar la libertad en lo que comprendemos. Si este viaje por la vida y el pensamiento de Spinoza te ha inspirado a mirar el mundo de una manera diferente, a cuestionar lo establecido y a buscar tu propia verdad, entonces su legado sigue vivo. Este es el espíritu de Filosofía Desatada, un espacio donde las preguntas son más importantes que las respuestas y donde juntos exploramos las ideas que dan forma a nuestra existencia. Te invito a suscribirte al canal y a unirte a esta comunidad que no tiene miedo de pensar, reflexionar y debatir. Aquí seguimos el ejemplo de Spinoza. Amar la verdad sin miedo. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desatando las grandes ideas de la humanidad. Hasta entonces, recuerda, la búsqueda del conocimiento es el mayor acto de libertad que podemos regalarle a nuestra vida.